descalificado al final. Entonces, muy buenos días. Saludamos a todas las personas que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 26 de abril. Estamos dando gracias a Dios por los niños y dando gracias a Dios por todos los que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos una palabra basada en Mateo capítulo número 18 y la hemos titulado ¿cómo? ¿Cómo dice? Humildes que se humillan. ¿Listo? Debemos ser ¿cómo? Humildes, y por ser humildes, pues entonces nos podemos humillar. ¿Listo? Humildes que se humillan. Vamos a ir a tener un pensamiento de ir a la escritura. Los cristianos, los seguidores de Cristo, somos llamados a ser como niños. ¿Está de acuerdo conmigo? Los cristianos somos llamados a ser como niños. Claro, eso implica muchas cosas, pero algunas características de un niño es su confianza. ¿Qué más? Humildad. Capacidad. ¿Un niño tiene capacidad de asombro? Sí, ¿cierto? ¿Qué más? Un niño es sincero, pero sobre todo un niño tiene la disposición para aprender. Así debemos ser los cristianos. ¿Cómo? Tener confianza, humildad, capacidad de asombro, sinceridad, disposición para aprender, entre otras muchas cosas que son características de un niño. No es tanto ser infantiles. O sea, Dios nos está llamando a ser un poco de gente infantil. No, no es tanto eso, sino a tener una actitud como la actitud de un niño. Sigamos leyendo. Entonces se trata de tener un corazón. ¿De tener un corazón qué? Sencillo. Sencillo. Humilde y dispuesto para Dios. Escuche esto. Un corazón humilde, sencillo, dispuesto para Dios y para las personas que nos rodean. Porque al fin y al cabo la vida cristiana se trata de una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, y la vida en esta tierra se trata de relaciones con personas. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, que el corazón esté dispuesto para Dios y para relacionarse con las personas. En ese sentido debemos ser como niños. Un niño no guarda rencor, por ejemplo. Un niño está bravo en este momento, al momento ya está riendo. Ya se le olvidó. Pero cuando crecemos, entonces cambiamos para mal. Entonces ya guardamos rencor. Hace 10 años hubo un problema y de 10 años está haciendo historia y acordándose, uy, ¿cómo me ofendió hace 10 años? ¿Sí? Entonces tenemos que dejar el pasado atrás, dejar el rencor atrás y todo lo que nos estorbe en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las personas. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es también el Evangelio, para que nos relacionemos bien con Dios y con las personas. Vamos a ir al texto, Mateo, capítulo 18, vamos a leerlo todos. Yo lo tengo aquí en la diapositiva, si usted no tiene la Biblia ahí, si quiere abrirlo ahí también lo va a encontrar. En la Reina Valera ese es el título. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién es el mayor? O sea, uno quiere ser como el más importante, ¿cierto? ¿Cuántos quieren ser así el más importante? Yo levanto mi mano, yo sí. Todos nos pasa eso, ¿no? Bueno, puede que no digamos, pero todos quieren ser más importantes. Y la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Entonces la pregunta es, Jesús está respondiendo a esa pregunta. ¿Quién es el más importante? Por favor, concéntrense acá en la palabra y vamos a mirar la respuesta de Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo o preguntándole, ¿cierto? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que Jesús va a responder. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, ¿está leyendo conmigo? No los oigo. De cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, ¿sí que somos llamados a ser como niños? ¿Qué pasará? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces Jesús está hablando de los niños, está hablando de los niños, ¿listo? Pero está diciendo que el mayor en el reino de los cielos, ¿quién es?
El que se haga como un niño. ¿Listo? ¿Quién es el mayor reino de los cielos? El que se haga como un niño. El que sea sencillo como un niño, humilde como un niño, con capacidad de asombro como un niño, que crea, tenga confianza como un niño y que esté dispuesto a aprender como un niño. ¿Listo? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Para los niños que acabaron de llegar, el que se pare, se mueva o hable, no hay premio al final. Así que mucho cuidado. ¿Listo? Quieticos ahí. Somos como niños, obedientes también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente pasaje, Jesús hace una advertencia. Prestemos atención porque lo bueno es que aquí estamos en familia, ¿cierto? Estamos toda la familia. Y Jesús hace una advertencia en el siguiente pasaje. En el primer pasaje responde la pregunta, ¿quién es el más importante del reino de los cielos? El que se haga como un niño. En el segundo pasaje, ¿qué hace Jesús? Una advertencia. Está haciendo una advertencia. Vamos a ver qué advertencia hace. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y le puse en itálicas algunas frases. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello un dije bien grande, ¿cierto? Una piedra de molino de asno y que se hundiese en el fondo del mar. Usted sabía esos molinos de piedra antiguos en el siglo I que molían con piedra. ¿Qué haría uno al tirarse al mar con un dije de molino de piedra? ¿Qué le pasaría? Se va a ahogar, se va a hundir. Se va a ahogar, se va a hundir. Me están anotando los niños que están caminando y que no están sentados quietos, por favor. ¿Listo? Sigue diciendo. Mire, cuando habla de hay, es un juicio que viene. Sigue leyendo conmigo el verso 7, por favor. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque vienen los tropiezos, y de aquella mujer también. Cuando dice hombre, está hablando de seres humanos. Hay de aquella persona porque vienen tropiezos. Es imposible que vengan tropiezos. Entonces, no es que yo llegue a Cristo, ya no tengo ningún problema. Mentira. Van a venir problemas. Tropiezos. Tropiezo es ocasión de caer, ¿cierto? Versículo 8. Por tanto, miren el ejemplo tan radical y dramático que coloca el Señor. ¿Cuántas manos tenemos? 2 manitos, ¿cierto? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mira lo que dice. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las 2 manos o los 2 pies ser echado al infierno de fuego. O sea, ¿qué le está diciendo al que hace tropezar a otro? ¿Que para dónde va? Le está diciendo que va para el infierno. De hecho, le está diciendo que si uno de sus miembros lo hace tropezar, es mejor que se lo corte para que entre, que solamente le falte un miembro y no que entre completo al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué le dice? Sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Le parece eso impresionante? Eso se llama evangelio. O sea, está hablando que la vida eterna es mucho más importante que esta de aquí. Que esta de aquí es como un embarazo para la vida eterna. Es un tiempo muy corto. Quiero que lo veamos en la TLA, que es muy sencilla. Y vamos a verlo verso a verso, esa advertencia. Y las imágenes que tengo ahí es porque a veces los mismos padres son ocasión de tropiezo para los hijos. Porque son insoportables en su peleadera. Y al estar peleando son tropiezo para los hijos, porque los hijos dicen, oiga, pero mi mamá y mi papá son cristianos. Y viven un round un día, eso parece un ring de boxeo, otro round el otro día, y al final esos niños querrán seguir a Jesús. No, porque ellos dicen, pues si estos son los cristianos que siguen a Jesús. Mira la advertencia, siga conmigo acá, versículo número 6, esta es la TDA. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar.
Piense un momentico eso. Jesús a los creyentes nos llama pequeños. O sea, somos los niños del Señor. ¿Te alegra por eso? Mis pequeños. ¿Cierto? Mis pequeños. Verso número 7. El salón está en silencio. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y no hay manera de evitarlo. ¿Cuántas cosas del mundo hacen que uno desobedezca a Dios? Muchas. Y no hay manera de evitar que hayan esas cosas. Después del punto dice, pero entre signos de admiración, es una exclamación. ¿Qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Se trata de obedecer a Dios. O sea, en otras palabras, fe es obedecer a Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hace Dios, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Pero creerle a Dios es decir, sí, lo que Dios dice es verdad, voy a obedecerlo. ¿Estamos? Amén. ¿Estamos? Qué alegría, qué entusiasmo. No es necesario solo creer en Dios. Los demonios también creen y van para el infierno. Es necesario creerle a Dios. Seguimos verso a verso. Diga golpe a golpe, verso a verso. Esto es duro, ¿no? Pero es la palabra. La palabra es como martillo que quebranta la piedra. Lo que tenga de piedra tiene que ser roto en el nombre de Jesús. Para todos nosotros. Amén. 8. Versículo número 8. Si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios. Ahora ya no hablo de otras personas, sino de mí mismo. O sea que a veces yo mismo soy ocasión para caer a mí mismo por lo que hago yo mismo. ¿Estamos? O sea que a veces yo mismo merezco que me aten una piedra de moler y me tiren al fondo del mar por lo que hago para hacerme desobedecer a Dios a mí mismo. ¿Aló? Dice, si lo que haces con tu mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano, manco, ¿cierto? O sin un pie, cojo, que ir al infierno con las dos manos y los dos pies. Impresionante, ¿no? ¡Ay, eso es un errorcito! Un detallito, una bobadita. Cosas de niños, de jóvenes. Dice la gente. Pero miren lo que dice el Señor. Amén. Miren lo que dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. ¿Cuántos somos seguidores de Jesús? Amén. ¿Cuántos abrazamos lo que Él dice? Amén. Él dice esto. Sigamos. Último verso, el 9. Y si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Quedaría como tuerto, ¿cierto? Y tíralo lejos. ¿Está leyendo conmigo? Es mejor vivir para siempre, o sea, en la eternidad, con un solo ojo, que ser echado al infierno con los dos ojos. Esto me puso difícil. Ay, no, pero entonces, ¿dónde quedó la gracia? Pablo escribe, esfuérzate en la gracia. Y la gracia no es licencia para pecar. La gracia es poder de Dios para obedecerlo. Por eso el cristiano y la vida cristiana no fue diseñada, es imposible vivirla desconectado de Dios. Y por eso todas las cosas que hay en el mundo buscan que te desconectes de Dios. ¿Está escuchándome? Muchas cosas, dice aquí que muchas cosas. En el mundo busca que te desconectes de Dios, porque si te desconectas de Dios, entonces vas a desobedecer. Entonces por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no creen, locura. Para los que creemos, poder de Dios. Entonces cuando me expongo a la palabra, ¿qué estoy exponiéndome? ¿A qué? Al poder de Dios para hacer lo que no puedo hacer. Por eso cuando nacemos de nuevo entramos en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y un cuerpo siempre está unido. Por eso si entendiéramos este mensaje, nunca diríamos me voy de la iglesia. Porque es que uno no puede ir de la iglesia. O sea, una mano que dice, me voy del cuerpo, aquí, córtela y échela lejos. Uno que dice, no, me voy del cuerpo.
Sáqueselo y bótelo. ¿Qué pasa con la mano que toca cortarla y botarla? ¿Qué pasa con esa manito? Esa mano ya no sirve. Se descompone. Se muere. Ayer que tuvimos la oportunidad de hacer evangelismo, nos encontramos con varias personas que dicen, yo sí asistí a la iglesia. Uno me dijo, yo sí asistí a la iglesia, pero el pastor me dijo, tú diezmas. Y como yo diezmaba, entonces yo me fui de la iglesia. Hay gente que no entiende el evangelio. Porque el príncipe de este mundo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es Dios. Entonces, la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. ¿Cómo puedo entenderlo si no me congrego? ¿Cómo puedo entenderlo si no voy a la reunión? Ay, porque estoy muy ocupado. De aquí para allá, de allá para acá. Uy, trabajando lunes a viernes, de domingo a domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, porque necesito plata. Eso se llama un Dios. Otro Dios, otro Señor, al que está siguiendo. ¿Duro eso? Pero es el único ejemplo que Jesús colocó de otro Dios. El amor al dinero. ¿Seguimos? Quiero entonces sintetizar, volviendo al primer pasaje, pero en la TLA. ¿Listo? ¿Está conmigo? Esta es la TLA, el primer pasaje. La pregunta, ¿cuál es? ¿Quién es el mayor? ¿En dónde? En el reino de Dios. Ahora salimos del reino de Satanás. Estamos en el reino de Dios. ¿Sí? Listo. En esa misma ocasión, por favor, léalo conmigo, leámoslo juntos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar la manera de vivir y ser como niños. ¿Qué hay que hacer para entrar al reino de Dios? Cambiar la manera de vivir y ser como niños. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nosotros somos demasiado complicados. La vida es sencilla, pero la complicamos. El evangelio es sencillo, pero lo complicamos. El matrimonio es sencillo, pero lo complicamos. Ser padres es sencillo, pero lo complicamos. Ser hijos es sencillo, pero lo complicamos. Ser suegros es sencillo, pero lo complicamos. Ser yernos es sencillo, pero lo complicamos. Ser empleados es sencillo, pero lo complicamos. Ser jefes es sencillo, pero todo lo complicamos. Entonces todo se nos vuelve complicado. ¿Usted ha vivido con una persona complicada o ha tratado con gente complicada? Hay gente que todo lo complica. Pero la palabra de Dios dice que para entrar en el reino de Dios tenemos que cambiar la manera de pensar primero, hablar luego para actuar. Y eso es un proceso. ¿Qué sucede por la exposición a la palabra de Dios? Si hay algo que a mí me alarma, por la gracia de Jesucristo, he tenido el privilegio de recorrer la mayoría de este país, enseñando la palabra, predicando la palabra, con mi esposa. Hemos tenido esa oportunidad, ese privilegio. Y si hay algo que nos asombra, es ver cómo la gente es infiel. Hay un filósofo mexicano que decía, infiel en el amor, lo tengo diabolenco, rompiendo corazones me entretengo. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han oído? Ay, usted ya no sabe ese salmo, ¿sí o no? Entonces él era infiel en el amor. Y hay gente que es infiel en el amor, infiel en la empresa, infiel en la iglesia, rompiendo iglesias se mantiene, rompiendo matrimonio se mantiene, rompiendo empresas se mantiene, es infiel. Y hay gente que es tan infiel que no logra ubicarse, no logra entender que Dios lo planta a uno en un lugar para que crezca y dé fruto. La iglesia del Señor, ¿cuántas son? Una sola, pero Dios te pone en una familia. Cuando nacimos en lo natural, nosotros escogimos los padres, ¿sí o no? ¿Quién nos dio los padres? Dios. Cuando nacemos en lo espiritual ocurre lo mismo. Dios nos da unos pastores conforme a su corazón. El problema es que la gente no anda buscando pastores sino iglesias. Ay, esta iglesia me gusta. Ay, aquella me gusta. Ay, la otra me gusta. No, Dios no dijo que nos daba iglesia. Dijo que nos daba pastores conforme a su corazón, con dos características.
que nos apacienten, ¿cierto? Nos cuiden con ciencia y con inteligencia. O sea, pastores conectados con Dios. ¿Usted sabía que hay pastores desconectados de Dios? Sí. ¿Y usted sabía que uno da de lo que uno tiene? ¿No puede dar otra cosa más? Entonces, uno tiene que saber a quién le confía su vida espiritual. Y para saber eso hay que orar al que da los pastores. Amén. Entonces yo por eso no me preocupo si me dicen, hola Dubiel. Y a mí pasa, hola Gladys. Porque sé que no soy pastor para ellos. Y eso no me preocupa. Pero hay un don por la gracia de Dios que Dios ha puesto. Y el que recibe ese don recibe la bendición que Dios tiene para él. Porque la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. Por eso, como ustedes son testigos, los que conocen aquí, nosotros llevamos 19 años de casados y llevamos 19 años con nuestros pastores, Pastor John y Pastor Alba. Y a veces nos hemos sentido incómodos, a veces no tan bien, pero ahí estamos. Se llama fidelidad. Y cuando mi pastor John se paró aquí, públicamente dijo, ustedes han sido fieles. Entonces tenemos autoridad para predicar sobre fidelidad. Porque llevamos 19 años de casados, por la gracia de Dios, 19 años siendo pastoreados, por la gracia de Dios, sin correr de aquí para allá, aunque a uno lo invitan. ¿Se lo han invitado? Tuve una situación incómoda en estos días, porque me invitaron a una iglesia que yo sé que es una secta. Y la persona que me invitó es de mi corazón, es de mi corazón, lo amo, es de mi corazón. Y lo voy a decir, es mi hermano, en lo natural. Y me invitó. Y yo llegué, lo llevé, porque era en otra ciudad. Pero cuando yo llegué a esa puerta, ya mi esposa me estaba escribiendo, porque tengo una esposa sabia que me ayuda a cuidar también. Y yo le dije, no, yo lo dejo aquí y lo espero en el parqueadero. Emma, me fui a tomar un café, porque sé que hay lugares donde no debo ir. Porque así como la fe viene por el oír, otras muchas cosas vienen también por el oír. Entonces, ¿cómo actúa uno? Depende a quién esté escuchando. Hay un personaje por ahí, un youtuber, que dice que es el pastor de la calle. Y alguien me dijo, no, es que mi pastor es el pastor de la calle, es un ñero, un marihuanero. Yo le digo, bueno, pues si ese es un pastor, hermano. Está bien. Ahora, no estamos diciendo que seamos perfectos. Pero lo que estamos diciendo es que debe haber un orden, una disciplina, una fidelidad, una conexión con Dios. ¿Usted sabe por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque aunque estaba en pecado, buscaba la presencia de Dios. ¿Sabía eso? Es reconocer nuestra debilidad. ¿Listo? Porque el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, a mí me acepta. Quiero sintetizar la enseñanza con 3 punticos. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando un niño nace, un niño inicia un proceso de crecer, ¿cierto? Los que tienen niños, oiga, felicito a los que tienen niños. Ya viene la cosecha del 2026. Muy bien, ustedes están haciendo la tarea. Estamos en una campaña, menos gatos y perros, más niños. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando uno nace también en lo espiritual inicia un proceso de crecimiento. Se llama crecimiento espiritual. En lo natural nace y empieza un crecimiento natural. En lo espiritual no hace, comienza un crecimiento espiritual. ¿Listo? ¿Cómo dice el verso 4? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, dice la Reina Valera. La TLA dice, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. ¿Sí? Son humildes como este niño. Entonces, 2 características para crecer espiritualmente. La primera es humillarse. ¿Está conmigo aquí? ¿Cuál es la primera característica para crecer espiritualmente? Humillarse. La segunda, ser humilde. Servir, ser humilde. Humillarse. Mantenerse ahí. Humilde. Humillarse. ¿Cuántos llevan más de 20 años casados? ¿Le ha tocado ser humilde? ¿Sí? ¿A veces se ha humillado? ¿Se ha sentido humillada? Humildes que se humillan.
pero se mantiene. Y Dios ama al humilde, porque lo contrario es orgulloso. Y Dios al orgulloso lo mira de lejos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Verso 2. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Ustedes digan, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y ser como niños. Es una clave, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Entonces hay que cambiar la manera de vivir, es decir, vivir un proceso de crecimiento. ¿Saben qué es ser humilde? Reconocer que alguien está en mayor nivel de autoridad espiritual que yo y me puede cuidar. Eso es ser pastoreado. Le voy a repetir esto. Escuchen, preste atención. Ser pastoreado es reconocer que hay personas de parte de Dios, se llama autoridad legada, que están en mayor nivel de autoridad que yo y que me pueden cuidar. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos cuidan o velan por vuestras almas y ellos van a dar cuentas. Impresionante. Serio el asunto. Serio el asunto. ¿Listo? Serio el asunto. Entonces, cuando me someto a esas autoridades, ¿para qué están? Para cuidarme, ¿cierto? Para cuidarme. Usted piensa en un niño, ¿cuántos años tiene tu hija, tu bebé? 18 meses. ¿Tú te imaginas que tu bebé te diga, mamá, me voy de la casa hoy, no vuelvo a la casa? Mijita, ¿y ahora quién te va a cuidar? Si reconociéramos en el reino de Dios que somos bebés, no andaríamos con pataletas. ¡Me voy! ¡Ya esta iglesia no me gusta! Cuidado porque a la que vaya también la vaya a dañar. ¿Iglesia perfecta en esa tierra? No hay. Un predicador dijo, es una frase dura, si quieres una iglesia perfecta, muérete. La única perfecta está en el cielo. Porque aquí somos gente imperfecta. Imperfecta, pero maravillosa. Amén. Imperfecta, pero yo cuando le miro a los peinados dije, qué gente tan maravillosa la gente que en esta iglesia. Entonces, mire, es entender que nacimos de nuevo, iniciamos un proceso de crecimiento porque vamos para el cielo, vamos para arriba, para el cielo. Ese es mi consuelo, voy para el cielo. Pero no llorando, no peleando, no quejándome, no haciendo pataleta, no siendo infiel, no peleando y dele, no, voy para el cielo. Dios mío, si tan solo paráramos y dijéramos, voy para el cielo. Escucha esta reflexión. Por esos días, eso fue la semana que llaman la Semana Santa, la Semana Mayor. Quería ir a ver a mis papás. Mi papá está en la tercera edad. Uno llega a la tercera edad rápido. Mi papá cumplió 78 años, el 5 de marzo. Mi mamá ahorita en mayo va a cumplir 75 años. Mi papá, los que conocen y son cercanos, saben que estuvo luchando entre la vida y la muerte y quería quedarse un tiempo más acá. Y Dios hizo un milagro. Pero esos días, cuando vino mi hermana, la menor, estaba precisamente aquí cuando llamaron y me tocó otra vez, le dio el ataque, llevarlo otra vez al médico. Y estuvo 28 días hospitalizado. Cuando el Señor a través de mí, por su gracia, le dio la palabra que le iba a dar más vida y que lo iban a operar y que iba a salir bien, era cuando estaba entre la vida y la muerte, más de allá que de acá. Yo le hice una promesa a mi papá, esta no es mi última visita y la última reunión que vamos a tener, yo voy a venir y vamos a celebrar como a usted le gusta, a él le gusta mucho comer. Mi papá come mucho. Entonces ya salió de la clínica, de hecho hasta aquí a Bogotá lo trajeron, salió de la clínica, ya estaba en la casa. Y dije, yo para irme a ver a mi papá. Pero ¿saben qué es lo primero que uno hace? ¿Sabe cuál es la primera excusa? Porque ya tengo tiempo, no estoy trabajando, está en semana de descanso. No tengo plata. No se llama tengo otra prioridad. Y uno siempre le llama las cosas. Entonces me puse a pensar en ese modo natural humano, excusas, no tengo plata. Y me fui a orar. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y si se murieran uno de ellos, sí tendrías plata? Porque hay que ir a enterrarlo.
y la sacarías no sé dónde, pero irías. ¿Por qué no ir ahora que están vivos? Y entonces yo salí allá y dije, Señor, perdóneme. Rompimos una alcancía. Y ahí salió la plata y nos fuimos. Pasamos una semana chévere con ellos. Mis hijas, ¡ay! Perdimos a mi papá. Y mi esposa le decía, no, es que está en modo hijo. Tú lo conocías en modo hijo, está en modo hijo. Está con el papá, con la mamá, con la mamá, con el papá. Volví a mi edad infantil después de los 50. Ser como niños. Volverlos a abrazar. Volver a decir que los quiere. Eso hay que hacer. Ser como niños. Solamente quiero decir eso para la gloria del Señor. Pero hay que hacerlo ¿cuándo? Ya. Si alguien se muriera, y esa persona con la que uno pelea y pelea y pelea, ¡ay, no te mueras! Que los entierren juntos. Deje de pelear hoy que está vivo. Y cuando lo va a enterrar, déjenlo enterrar solo. Y usted termine la carrera. ¿Amén? Ay, Dios mío, sigamos. Entonces, voy a terminar en 1, 2 y 3. Esta es mi ñapa, 1, 2 y 3. Voy a terminar en 1, 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículos 6 a 7. En la Reina Valera dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, sí puede ser importante, pero hay un tiempo que crezcas para que llegue a hacerlo. ¿Está conmigo? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y el verso siguiente dice, ¿cómo? Lo va a chévere. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo nos humillamos? Se me fueron todos. ¿Cómo nos humillamos? Echando nuestra ansiedad sobre Él. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Dificultades que nos causan ansiedad? ¿Qué hay que hacer? No dice peleando en medio de la ansiedad. No dice dejando de congregarse porque tiene ansiedad. Corriendo a Él. Diciéndole, Señor, mire, es que yo como fui hecho de barro, entonces soy la embarrada. Y la embarré, peleé con mi mujer. O ella, la embarré, peleé con mi esposo. O no sé, con cuál haya sido. O me echó la novia, no sé. Pero correr a Él. Eso es ser como niño. Correr. Cuando un niño tiene un problema, ¿qué hace? ¡Mamá! ¡Pepito me pegó! ¡Papá! ¡Pepito me corre al padre! Así deberíamos ser. Amén. Pero a veces no entendemos. Y pensamos que por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad, por mi propia tenacidad, por mi propia resiliencia. O la mujer es porque estoy empoderada para pelear contra ella. ¡Empoderada! Porque sigo el consejo de la feminista y estoy empoderada. Entonces piensan que es por su falso empoderamiento. Que la critica si te critican por ser mamá. Porque la empoderada te va a criticar por ser mamá. Pero tú estás con el poder interior. Ese de un espíritu obediente, sencillo, amable, apacible, que declara estima delante de Dios. Ese eres tú. Sirviendo, cuidando a ese bebé. Y seguramente, si Dios te da larga vida, más adelante ese bebé te va a cuidar a ti. Porque generalmente llegamos al mundo y empezamos a usar pañal. Y si duramos suficiente tiempo, salimos del mundo todavía usando pañal. Entramos al mundo y necesitamos que alguien nos cuide y salimos del mundo necesitando que alguien nos cuide. ¡Wow! La paradoja de la vida para enseñarnos humildad. Pero la gente es orgullosa. No, yo no necesito nada. No, yo no necesito nada. Pero la misma vida se encarga de decirle a uno que uno sí necesita mucho. Amén. Vamos a verlo en TLA. Por eso. ¿Quieren leerlo conmigo y recíbalo, léalo en voz alta y recíbalo del Espíritu, porque es la palabra de Dios. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Miren, para someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios necesita humildad. Entonces la esposa necesita entender que el esposo es autoridad de Dios. ¿Aló, señoras?
Ay, por fin se van a casar. Y están felices de casarse. Yo recuerdo una pareja que casamos empezando nuestro ministerio. ¿Qué ni nos atrevimos a casarla? Creo que no nos atrevimos a casarla. No voy a decir nombres, por supuesto. No nos atrevimos a casarla por ser tan nuevos, la verdad. Y llamamos a un ministro con más antigüedad. Y la canción que ella le dedicaba a él era: ¿por qué estamos durmiendo solos si nos seguimos amando? ¿Usted sabe ese salmo? ¿Cómo es que decía? Porque se llama Durmiendo Solos. Se casaron. Y estaba ansiosa de casarse. Y al poco tiempo alguien me llamó llorando. Yo pensaba que era una mujer. Y era el esposo, porque ya había sacado el mataganado, lo había sacado de la casa y lo iba a apuñalar. Dios mío. Y yo digo, ¿para qué se casa? ¿Para qué? Todavía el tipo se la aguanta, no se han separado. Yo no sé si le cogió el cuchillo, le prohibió armas cortopunzantes de la cocina o algo pasó. Pero eso pasa en la vida. Y eso me sorprende. Eso me sorprende. Eso me sorprende. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Pues Él es poderoso. Poderoso para que haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Poderoso para cambiar nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Poderoso para hacernos ser humildes como niños, sencillos. Amén. Y mire, lea lo que sigue. Que si hay una esperanza, vienen cosas buenas. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios nos tratará como a Él importa. Sonríale a su vecino. Y dígale, cuando llegue el momento oportuno, si me someto a la autoridad de Dios, Dios me va a tratar como gente importante. Estaba yendo a una reunión de pastores con mi esposa. Es una reunión que vimos virtual. Y había, no voy a decir nombres, pero había unas autoridades espirituales impresionantes que están en Bogotá. Y uno de los pastores tiene 87 años, estaba con oxígeno. Mi esposa, Dios mío, cómo es de horrible la vez. Porque ya yo le dije, mi amor, el pastor está en los últimos días. Pero lo estaban honrando, les entregaron galardones, condecoraciones. Si eso está en este mundo, ¿cómo era cuando llegue uno al otro lado? Desgastó su vida, su cuerpo, todo, sirviendo a Dios. Cuando llegue su tiempo, ¿cierto? El momento oportuno, Dios lo va a tratar como a alguien importante. ¿Por qué lo va a tratar como a alguien importante? Porque fue humilde y se humilló. ¿Por qué lo va a tratar como a alguien importante? Porque fue humilde y se humilló. Porque dependió de Dios. Porque dependió de los dones que Dios dio para bendición de Él. Porque se sometió. Hola. Es así de sencillo. Y el verso 7 dice: así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Poner todas. ¿Cuáles? Ah, no, esto no. Esta parte sí no. No guarde cosas. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Por qué motivo? Pues Él tiene cuidado de nosotros. Así que una persona que es más importante del reino de Dios, número uno, es la persona que se humilla porque es humilde y entiende que está viviendo un proceso de crecimiento. Entonces Dios nos está llamando a vivir ese proceso. ¿Por qué la gente se divorcia? Porque no me aguanto a esa persona. Pero lo más impresionante es que sale a buscar otra. Y le voy a decir una cosa, y la que sale a buscar va a ser peor que la primera. Porque con esa va a tener problemas. Por el carácter de ella y el suyo. Bueno, aquí el suyo no, porque usted no está en el tema, pero una persona que haga eso. Y además va a tener problemas porque tenía la cola que tenía la relación antigua, especialmente si ya había hijos. Y entonces, o aprende. ¿Sí? Entonces, mejor aprender así de una vez. Es alguien que se humilla, porque es humilde, y vive un proceso de cambio. Entonces, el Señor Jesús nos llama a ser como niños, humildes, que se humillan.
Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.